Bueno, buenos días a todas y todos los que estamos aquí activados desde la mañana. No podía faltar que estemos en esta fórmula perfecta, en el programa referente informativo. Fíjate, volvimos al circuito radial T1. Estamos en radio y televisión. Hoy perfectamente en llevar temas de interés nacional, pero también internacional. Van concatenados y hoy en esa expresión permanente de lograr ver esos 200 años que estamos conmemorando próximamente, como lo es la campaña victoriosa de Carabobo, es también vernos hoy en algo perfecto, los pueblos. El pueblo hecho hoy insurgente, hecho hoy revolucionario en función de lograr las garantías sociales. Y hoy tenemos al profesor Edgardo Ramírez, quien fue diplomático, fue ministro de nuestro comandante Chávez, y hoy, dentro de toda esa cosmovisión, el pueblo, volvemos al pueblo, lo eligió diputado. Y no podía faltar que dentro de esa visión uno que le está dando y saludar a nuestra Asamblea Nacional, a esa pintura que hoy se le da de fortaleza a nuestra Constitución, y hoy en esa responsabilidad perfecta en estos 200 años que vamos a conmemorar próximamente, hablando de pueblo, hablando de batallas, hablando de victoria, queremos de verdad darle la bienvenida a nuestro profesor Edgardo Ramírez y a nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, quien es presidente de esta fórmula perfecta que es el Circuito Radial T1. Saludar a nuestra televisora, en esa cosmovisión que hoy TVFAN no se para, alcanza ese espíritu de lo que es hoy hacer televisión y radio. Profesor Edgardo, de verdad que le damos la bienvenida a esta fórmula perfecta. Estamos hoy hablando de los pueblos. ¿Qué podemos decir? Porque estamos también dándole vida a lo que es el Congreso Bolivariano de los pueblos no de Venezuela nada más, del mundo. Y usted tiene una tarea ahí que le mandó nuestro presidente, nuestro comandante. Un saludo, Nicolás Maduro Moros. Bienvenido al programa. Bueno, muy agradecido por la invitación al programa, no solo de tu permanente programa, sino que ahora estamos conectados pues con Radio Tiuna, aquí en el corazón de nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. Sin duda alguna, nosotros tenemos que precisar lo siguiente: Venezuela y el mundo y Venezuela. Lo que está aconteciendo hoy en Venezuela es que tenemos que destacar que hace 200 años, para esta fecha, el 2 de junio, el libertador Simón Bolívar ingresaba en horas de la tarde a la ciudad de San Carlos. 2 de junio, horas de la tarde. Entraba con un batallón de dragones de su escolta presidencial, porque Bolívar era comandante en jefe, era presidente de Colombia, era general en jefe y era libertador de Colombia. Entonces, esta campaña general, porque es una cosa que tenemos que precisar bien para estos tiempos, mal enseñado en la escuela por esa doctrina hegemónica que inculcaron, reduccionista, de ver a Bolívar solo como un Bolívar de estatua. Bueno, resulta que la batalla de Carabobo no solo significó la independencia del departamento de Venezuela, sino que la batalla de Carabobo significó la independencia de una nueva nación, de una nación de república. Era Venezuela, Colombia y Quito, la parte de Ecuador. Entonces la Colombia grande, la Colombia de Bolívar, la grande. Una nación de república que tenía como fachada el Atlántico y el Pacífico. Ya el generalísimo Francisco Miranda había ubicado la necesidad de un puente en Panamá, Miranda, para establecer esa condición geopolítica. Y Bolívar, operador
de esa visión mirandina, de ver al Atlántico y de ver al Pacífico, y allí generar una nación de república que pudiera hacerle contrapeso a la Europa racista de la Santa Alianza, pero también a la Europa poderosa de Inglaterra, que era la nación con la armada más poderosa del globo terráqueo, y del poder naciente de los Estados Unidos. Allí Bolívar plantea pues una nación de repúblicas a partir de Colombia, y que esa nación de repúblicas también afincara hacia Centroamérica, hacia México, hacia Perú, también la creación de Bolivia. Entonces la batalla de Carabobo significó sin duda alguna, a mi modo de ver, un punto de inflexión en la historia de la humanidad, no en la historia de Venezuela, en la historia de la humanidad. Se constituyó una nación de república. Por eso que Bolívar, el 16 de septiembre, 3 meses después de la batalla de Carabobo, le escribía una carta a Pedro Gual diciendo: estoy redondeando a Colombia, estoy redondeando a Colombia. ¿Qué significa redondear a Colombia? La Colombia poderosa, que iba a terminar de destruir la base más cultural, más poderosa que había instalado en América, que era en el Perú. Entonces Bolívar había concebido, pues, a partir de la batalla de Carabobo, una vez también liberada Colombia en la batalla de Boyacá, ese gran ejército libertador, porque la batalla de Carabobo tenemos que hablarla como una campaña general. ¿Y por qué una campaña general? Bueno, porque existían 3 ejércitos. El ejército de Oriente, dirigido por el general Bermúdez; el ejército del norte, también llamado La Guardia, dirigido por el general Urdaneta; y el ejército de los llanos, dirigido por el general José Antonio Páez. Es decir, Bolívar tenía 3 grandes ejércitos: Oriente, Norte, la Guardia, y los llanos. Y además Bolívar había dado instrucciones al general Antonio José de Sucre, para que Antonio José de Sucre se desplazara hacia Quito, hacia Guayaquil, para ir propiciando el significado de lo que significa la Colombia grande, la Colombia de Ecuador, la Colombia de Venezuela, la Colombia de Colombia, y que a finales del año 1821, en noviembre, también Panamá se incorpora en esa nación de república de la Colombia grande. Entonces, fíjense el significado, o sea, no es batalla de Carabobo, es la campaña geopolítica general de la batalla de Carabobo. Entonces Bolívar tenía a lo interno en el departamento de Venezuela 3 ejércitos: el ejército del sur dirigido por Antonio José de Sucre, y además una flota armada dirigida por el almirante en jefe Luis Brión, porque después de la firma del Tratado de Armisticio de 1820, y además con la victoria liderada por el general Urdaneta y además operada por el coronel Rafael de las Heras de Cuba, que logran la provincia de Maracaibo incorporarla al ejército patriota, y luego en coro con el papel y liderazgo de Josefina Camejo, que se logró también la independencia de Coro. Entonces toda la parte norte-occidente estaba bajo el poderío de los patriotas, y Caracas, La Guaira, Sucre y Cumaná estaba bajo el control de los realistas, y toda la parte de Angostura y los Llanos también era patriota, y la parte de Casanare y Villavicencio, que correspondían históricamente en aquellos tiempos a Venezuela, también estaban en manos de las patriotas. Entonces se celebraba una campaña general, era una campaña grave. Entonces, un día como hoy, 2 de junio, entonces Bolívar establece su cuartel general definitivo en San Carlos, estado Cogede, en un lugar llamado La Blanquera. Y después, el 7 de junio, 8 de junio, llega a La Blanquera, porque la estrategia, la táctica del Libertador, la estrategia era vencer en la batalla de la Victoria. La táctica era reunir estos 3 ejércitos en San Carlos para la victoria definitiva de la batalla de Carabobo. Luego Páez se incorpora
con 3.500, un ejército de 3.500, incluida la Legión Británica. Además, Pike llegó con 3.000 caballos, como se dice, fresco, caballo también de mestizaje, de la raza criolla. El caballo nuestro era una arma para la independencia, pues, para los llaneros invencibles, los lanceros de Pike. Y además el ejército que venía del norte-occidente, dirigido por Urdaneta, pero Urdaneta se quedó en Carora, enfermo. Luego le hicieron una operación, una intervención quirúrgica. Y luego Bolívar en San Carlos, en la Blanquera, hace una reorganización del ejército. Coloca la primera división al general José Antonio Páez, y en la segunda división coloca al bravo de los bravos de Colombia, Manuel Cedeño. Manuel Cedeño jugó un papel importante en la campaña, que fue el responsable de traer las reses desde Casanare hasta San Carlos, Estado Cogera, porque esa tropa de casi 6.000, un poco más de 6.000 soldados, requerían, óiganse bien, al mes, una tropa de 6.000 requería reses. Estamos hablando de cantidades de reses, pues. Una tropa de 6.500, imagínense ustedes, pues. Y en ese contexto también es importante el movimiento que hizo Bermúdez atacando por el lado oriente para impedir que las fuerzas realistas se unificaran. Eso hizo que La Torre tuvo que dividir y tuvo que utilizar uno de sus mayores más victoriosos. Tuvo que dirigirlo y destacarlo en Caracas, y además dejar un número significativo importante en Caracas para protegerla de Bermúdez. Es decir, que la estrategia de Bolívar se cumplió, dividir al ejército. Y al general Pereira, un general español victorioso, es decir, tuvo que salir de un general de la batalla de Carabobo para lograr controlar Caracas. Entonces ese es el escenario. Pero hay una cosa muy importante: era el movimiento de Saraza, era el movimiento de Cruz Carrillo, era el movimiento de Monagas. Es decir, Bolívar estaba en el esplendor como jefe líder. ¿Qué podemos decir nosotros de la campaña general? Primero, que Bolívar era el líder único, ya no se discutía. Mariño, Bolívar lo nombra como jefe del Estado Mayor de la batalla de Carabobo. Pero una cosa muy importante, que es que el plan de campaña general de la batalla de Carabobo es hechura, es una criatura única del libertador Simón Bolívar. Y además estableció lo que se llamó los movimientos militares transversales para dividir al enemigo. Y además contemos que en las sabanas de Carabobo el enemigo controlaba, pues, de las alturas el posicionamiento táctico de la batalla de Carabobo. Entonces Bolívar también utilizó el factor sorpresa por el paso de la Mona cuando ocurre la batalla de Carabobo. Y otro elemento importante es que se había consolidado ese principio del libertador Simón Bolívar llamado pueblo en armas. Escúchese bien, pueblo en armas, que hoy significa unión cívico-militar. Es decir, la incorporación de oficiales y soldados venezolanos que estaban dentro del ejército realista, que desertaron del ejército realista y se incorporaron a las fuerzas patriotas. Entonces podemos decir que había un proceso de maduración, de concientización, de amor a la patria. Entonces prácticamente la batalla de Carabobo fue un escenario de guerra de todo el departamento de Colombia y también parte del escúchese bien, del noroeste de Venezuela, por allá por Maracaibo, porque estaba Cartagena, que era una plaza importante, pues, y allá estaba el coronel Mariano Montilla, que esas fuerzas de Mariano Montilla también se movieron a reforzar a Maracaibo y a Coro. Y como lo había dicho anteriormente, Luis Brión con la armada garantizando el control de la salida del río Orinoco, pero también ahora del puerto Altagracia del Zulia, a una distancia significativa de Maracaibo,
y Bolívar le incrementa la patente de corso para los corsarios, para que los corsarios ataquen a la Armada Española, porque recuerde que también la guerra es sinónimo de economía. Entonces había que atacar la Armada Española para evitar la llegada de municiones, la llegada de alimentos, la llegada de armas, la llegada de refuerzos. Es decir, que la batalla de Carabobo tuvo un escenario que tuvo que ver con el Mar Caribe, que tuvo que ver con los puertos de Altagracia en el Zulia, con el puerto Cabello, con el puerto La Guaira y con la salida del río Orinoco hacia el Atlántico. Es decir, que fue una batalla que movió la estructura completa del departamento de Venezuela. Pero lo más hermoso era el nacimiento de la conciencia patria. Y un papel vital, fue tan vital el papel de la conciencia, que hasta las mujeres organizaron su participación en este plan de campaña. Por eso que Josefa Camejo, es la que lideriza el movimiento en Coro, la liberación de Coro, respaldada por el general Rafael Urdaneta. Y además ya Bolívar había sedimentado pues un cuerpo de generales, como lo dije anteriormente, Manuel Cedeño, de Saraza, y además los coroneles como Cornelio Muñoz y Ambrosio Plaza, que era el coronel, que era el segundo jefe del Ejército Norte, la Guardia, que dirigía Urdaneta. Por eso es que Ambrosio Plaza es el jefe de la tercera división, era el reconocimiento a lo que había hecho en el Ejército de la Guardia. Entonces, en ese escenario, la batalla de Carabobo no es solamente un escenario militar, es el escenario también de amor a la patria, de concebir la conciencia por la libertad, por la independencia, y de que los llaneros, el ejército llanero, que fue el ejército que acompañó a Bolívar en toda la gran epopeya de liberación del sur, se incorporara de una forma determinante. Entonces, en ese contexto nosotros debemos concebir que Venezuela era el epicentro geopolítico donde Bolívar había concebido, óigase bien, el equilibrio del mundo. El equilibrio del mundo. Y Carabobo significó el punto mortal de los realistas para que Bolívar hiciera posible el equilibrio del mundo, porque detrás de Carabobo vino Pichincha, vino Bomboná, vino Yuri, vino Ayacucho, vino el nacimiento de Bolivia y vino la realización del Congreso Anfitriónico de Panamá. Es decir, que estamos hablando de una era bicentenaria en el año 1819, 1821, 1822, 1824, 1800, hasta el 2000, hasta el 2026 vamos a estar en era bicentenaria, pero que también escuche esto el pueblo de Venezuela y sobre todo que lo escuche el imperialismo. No vamos a llegar al bicentenario de la traición de 1830. No vamos a llegar al bicentenario de la derrota. No vamos a llegar al bicentenario de la Venezuela destruida, traicionada, el sueño de Bolívar, porque el 2030 será el bicentenario de la victoria, de la unión nacional, de la fortaleza de la patria, y tendremos una revolución bolivariana socialista potencialmente erguida, hegemónicamente cultural, políticamente fuerte, económicamente soberana. Estamos hablando de los 2030, todo este proceso de ataque que está ocurriendo hoy era el mismo proceso de ataque en aquel tiempo. Nos bloqueaban los puertos, nos bloqueaban los créditos, utilizaban las campañas de mentira al hacer creer que el Libertador era un usurpador y que era un dictador. No. Ese bicentenario de la traición, ese es el bicentenario que nosotros, el pueblo de Hugo Chávez Frías, el pueblo de Ezequiel Zamora, que su padre fue un capitán de lo que se llamó la Guerra de la Independencia. Este pueblo, en el 2030, nosotros vamos a inaugurar el bicentenario de la lealtad al Libertador Simón Bolívar, el bicentenario de la lealtad a Antonio José de Sucre, el escenario de la lealtad a la Gran Colombia. ¿Estás escuchando, Uribe? ¿Estás escuchando, Duque? ¿Estás escuchando, imperialista Biden? ¿Estás escuchando? Cuidado,
cuidado, Y Piñera. no se atrevan a la locura de generar una guerra de Colombia, porque generar una guerra contra Venezuela puede modificar la correlación estructural de los territorios y podríamos estar a la puerta de plantearnos muchas cosas territorialmente y de solucionar muchos problemas territoriales, pero también culturales. Es decir, la cultura de la emancipación, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte del capitalismo y del imperialismo. Creo que ese es el contexto de la batalla de Carabobo. Creo que esa es la vida de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo es la sangre, es la gloria, es la unión, es la lealtad, es el amor a la patria. Y sobre todo saber nosotros, los venezolanos y las venezolanas, que nosotros estamos distinguidos este año. Estamos distinguidos de amor, estamos distinguidos de gloria, estamos distinguidos de mansedumbre, pero también estamos distinguidos, somos mansos porque somos amantes de la paz. Óigase bien, somos de mansedumbre porque somos amantes de la paz, pero también somos heroicos, también somos epopeicos cuando se pretende destruir nuestra identidad bolivariana, nuestra identidad chavista, nuestra identidad venezolana. Ese es el nacimiento de la batalla de Carabobo. Es la vida, es la cultura de la independencia y la emancipación. Por eso que Bolívar es el sol de América, el que con los conocimientos de Simón Rodríguez dio la conciencia de la emancipación para América, de la necesidad de que América sea una nación de república, integrada, fortalecida. Y en esa medida, pueblos, recordemos los gobiernos de Lula, de Kirchner, de Chávez, de Evo, de Correa, de Pepe Mujica. Recuerden todos esos gobiernos cuando eran un solo gobierno. Recuerdan cómo eran estas patrias. Eran unas patrias vigorosas, eran unas patrias unidas, eran unas patrias fortalecidas. Y ese es el camino. Ese es el camino indicado por el sol de América, el libertador Simón Bolívar. La patria es América. Es el crisol de la libertad latinoamericana en América Meridional. Tenemos unos minuticos, mi coronel, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Porque yo creo que es importante que usted nos cierre en esa visión latinoamericanista y bolivariana. Está nuestro coronel Mantilla, profesor de nuestro Instituto Alto de Estudios de Seguridad de la Nación, presidente del Circuito Radial T1, y con todo este equipo perfecto. Aquí está el Caricari, ¿vale? Está metido el Caricari, está en un equipo aquí perfecto. Ahorita vamos a ir a una pausa y volvemos, pero antes de irnos, ¿usted qué visión tiene, apreciado coronel, con toda esta hoja de ruta que nos da nuestro profesor Edgardo Ramírez, y diputado de la Asamblea Nacional, que hoy está dando lustre? Bueno, primero saludos, buenos días, bienvenidos nuevamente ustedes a la casa del Circuito Radial T1 y TV Fan. Sería muy temerario, después de la exposición del profesor, resumirlo en minutos, así que yo creo que vamos a hacerlo para la próxima pausa, porque la verdad es que el profesor agarró la médula, claro, la columna vertebral de lo que es el bolivarianismo, empezando por el final, que es la lealtad bolivariana. Pero quería que usted nos diera al menos esa lustre, porque arrancamos en el próximo momento con eso que estamos conversando, porque fuera de todos estos temas es esa visión que usted siempre estudia, es decir, cuando uno toca el bolivarianismo, esa esencia que nos mueve, profesor. Bueno, como mira, militar bolivariano. Como militar, como profesor del IAESI, como venezolano, como soldado de la patria, como padre, como abuelo, y bueno, como buen soldado que soy de Bolívar, Chávez y de Cristo, yo puedo decir muy cortico que el profesor comenzó y terminó hablando de la esencia de nuestra simbología. Primero, de la epopeya de la campaña de Carabobo, encabezada por supuesto por la columna vertebral que es Bolívar. Y Bolívar, como nuestra simbología y nuestra refundación de la patria, que es un gobierno bolivariano, no los quieren disminuir. Él habla muy bien de la educación, yo le digo la educación en cápsulas. Pero ahí yo quiero que usted nos arranque con eso, porque sé que usted tiene un tema, está haciendo varios doctorados. Aquí nuestro coronel está, yo no sé con qué tiempo, y cómo se está trabajando hoy la Radio Tribuna, Circuito Radial Tribuna. Quiero felicitarlo, quiero saludar a nuestro ministro para el Cuerpo Popular para la Defensa, nuestro general jefe María López, a nuestro almirante Remigio Ceballos, todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestra ministra Erika
Virgo, un saludo a ella y al Viceministerio de Servicios. Mire lo que se hace con poquito, se está haciendo mucho. A nuestra empresa Encofan. También a Encofan. Mi general de división Jimmy Betancourt. Jimmy también, pero estos temas que uno está trabajando, porque queríamos arrancar cuando vengamos con eso que usted está trabajando, que es el bolivarianismo en esencia, y pegar, conectarnos con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que aquí tenemos ahorita un magnífico estratega que le dio una instrucción a nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, como lo es armar de sapiencia, de conocimiento. Imaginémonos hoy el trabajón que tiene Gardo con nosotros, pero es hacia Carabobo y con Carabobo que estamos aquí trabajando. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Bueno, volvemos otra vez, fíjate, ahorita estábamos hablando que con toda esta fórmula perfecta, nos fuimos fue con La Patria es el Hombre, de la primera, imaginémonos, en el primer segmento, tremenda música. Porque para nosotros en radio es importante que estemos juntos, igualmente como nos conectamos por televisión. Pero mira, Nicolás, hemos quedado en todos estos temas que no es poca cosa, nada más y nada menos que hablamos del bolivarianismo. Y ahorita vamos a tocar en este segmento dos temas. Uno, lo que habíamos quedado con el bolivarianismo, y segundo, que es importante para mí, el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Antes fue Bolívar, un pueblo hecho ejército. Hoy, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, un pueblo rebelde, un pueblo indómito, con ese legado de Bolívar, está organizándose. Pero no nada más aquí, ya a nivel de toda la esfera, de toda esa aldea global, como decimos hoy, después del año 2000, que aparecieron las redes sociales, pero también está un pueblo bolivariano organizándose en defender la patria contra el imperio. ¿Qué lectura tenemos, apreciado profesor? Y mi coronel Jorge Eliezer Mantilla, ¿vale? Mijares. Bueno, después de la exposición del profesor, hablando de la campaña de Carabobo, se puede materializar o se puede simplificar, porque la verdad que hablar de la campaña de Carabobo tendríamos que hablar todos estos días hasta como dice el profesor, es que vamos a continuar, ahorita nos abrimos, como dice acertadamente el profesor Egardo, estamos con la campaña de Carabobo. De forma general, hablar de la campaña de Carabobo se pueden extraer elementos generales. Uno, el profesor lo dijo muy bien, la parte logística. Hablar de la campaña de Carabobo hay que centrarse realmente de cómo Simón Bolívar, nuestro libertador Simón Bolívar, con una visión estratégica y futurista, se pierden las eras, en los tiempos. Bolívar, ¿cómo hizo Bolívar para poder alimentar, no solamente alimentar, porque también la logística tiene munición, tiene alimentos, tiene medicina, tiene los aperos de los caballos, tiene inclusive hasta la tinta, cómo manifestar, cómo escribir porque Bolívar, aparte, haciendo un inciso aquí, nuestro libertador era un hombre de guerra, de estudio, y era un estadista. Y en plenas campañas se puede decir inclusive que yo podría atreverme a decir que ese hombre parecía que escribía encima de los caballos mientras galopaba, porque escribió hizo tantos manifiestos y tantos documentos durante las campañas, que es, digamos, una irresponsabilidad, como lo han hecho algunos escritores, algunos historiadores, hablar de Bolívar como si fuera simplemente un escritor que está en un escritorio y se escribe. No, Bolívar durante las campañas, en pleno combate, él generaba, y a la luz de la vela, y en tinta y con pluma de garza. O sea, estamos hablando de un hombre totalmente fuera de serie. Entonces Bolívar, ¿cómo hizo Bolívar para visualizar la logística? ¿Cómo hizo Bolívar para, no solamente la logística, cómo hizo Bolívar para solventar las divisiones internas? Porque también había divisiones internas. Eso más adelante el profesor en el receso estaba hablando de eso, que es interesante, cómo desde a través del Congreso de Angostura, Bolívar amarró todo para poder llegar a la campaña de Carabobo. La unidad, profesor. Correcto, la unidad, porque fue una estrategia magistral de nuestro libertador, el Congreso de Angostura, y una humildad de poner su cargo a la orden al poder constituyente.
a partir de allí arranca nuevamente con nuevos impulsos políticos, geoestratégicos, militar a la campaña de Carabobo. Fíjese, mi coronel, delega al Congreso, a los representantes, le decía él, del pueblo, y lo único que él pidió fue el título de ciudadano. Eso fue lo único que le pidió él en ese momento, a pesar de todo lo que había vivido, las turbulencias y todo ese tipo de cosas que había. Ese es el padre Bolívar, ese crisol que tenemos hoy como libertador. Nuestro libertador tenemos bastante documentación de nuestro libertador, pero a mí me encanta mucho el discurso del Congreso de Angostura, porque allí el plasma, tiene mucho más adelante también, pero en el Congreso de Angostura, el plasma, digamos, el tope que me imagino yo que tuvo en ese momento como hombre de estadista, como hombre político, como ciudadano, como representante de la nación, a futuro también, y como ahí también refleja lo que es la unión cívico-militar y la importancia con el pueblo, porque él allí solicita al Congreso se estudie, vela, porque la esclavitud sea abolida. Aparte de eso, por supuesto, lo que nace después la Gran Colombia, la Colombia realmente. Entonces Bolívar en ese discurso de Angostura, preparándose ya para la batalla de Carabobo, para la campaña de Carabobo, plasma lo que es su obra maestra. Más adelante tenemos más discursos y anteriores también, pero en lo que es el discurso de Angostura plasma la obra de Libertador. Entonces hablar de la campaña de Carabobo, como lo dijo muy bien el profesor, es irnos a lo que es la gran estrategia ahorita que tiene nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, que por supuesto recibió la batuta de nuestro comandante eterno Rafael Chávez Frías, y que él también a su vez recibió la enseñanza de nuestro libertador, de Miranda y de su maestro, que fue Simón Rodríguez. Entonces no es algo sacado del sombrero, como dices tú muy bien a veces, que no, eso viene de una epistemología de pensamiento y de obra de la plaza de nuestro libertador que se está llevando hoy en día aquí en Venezuela. Y por eso es que el ataque constante, continuo y repetitivo, no solamente a la simbología que es Simón Bolívar, sino a todos los valores revolucionarios y socialistas que implica y que sentan la base del bolivarianismo hoy en día. Por eso que vemos tantos ataques de comprando, haciendo ver que las Fuerzas Armadas se venden a menor postor, y es imposible. Siempre habrán elementos que traicionarán, porque ¿quién traiciona? El que está dentro de tu fila. El que está fuera de tu fila no es un traidor, es tu enemigo de frente. Oye, me agrada de verdad toda la confianza que le ha dado a esta visión, porque aquí estamos haciendo poco con mucho, la lealtad que usted tiene y se lo digo de frente, igual que nuestro profesor que fue ministro de Educación Superior, universitaria, fue embajador y ahorita diputado y fue constituyente. Veníamos hoy como estamos aquí, centrados, compatriotas, ese patriotismo que nos tiene que mover a todos, esa visión hoy de entender que Bolívar está en nosotros, en ti. Cuando vemos esta guerra multidimensional que la denominamos guerra difusa, vemos cómo todos tenemos que contribuir, porque la seguridad de la nación todos somos corresponsables, y está aquí en la Constitución, todos tenemos que ser parte de coadyuvar todos en función de neutralizar estos enemigos, apreciado coronel. En base a neutralizar el enemigo, Estados Unidos, el imperialismo, porque Estados Unidos es la punta de lanza nada más. El imperialismo abarca todo, va mucho más allá solamente de Estados Unidos, de manera que Venezuela no tiene un enemigo, tiene el imperialismo como enemigo. En base a eso, Estados Unidos nos ha aplicado tantas doctrinas que se han inclusive surgido a partir de este laboratorio de ensayo que es Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que casualmente la semana pasada estaba hablando con mis alumnos y les dije? Hay que visualizarse como si uno fuera el enemigo y pensar cómo seguir afectando a Venezuela. ¿Cuáles son las bases que sustentan el bolivarianismo, la revolución bolivariana? En base a esas bases, ellos nos van a afectar. Entonces nosotros tenemos que accionar de manera prospectiva. Ahora, ¿cuál es la columna vertebral que debemos mantener firme, pétrea? La lealtad, como bien lo dijo el profesor, la lealtad, el amor a la patria, nuestra simbología, nuestro himno nacional, nuestra forma inclusive de comer, nuestra forma inclusive de vestirnos, porque en base a nuestra venezolanidad es que van a ser atacados. ¿Y cómo nos están atacando? En todos los flancos. Como tú bien lo dijiste, una guerra difusa. Pero esto que está aquí es lo principal, que son los medios de comunicación, los más medios, las nuevas tecnologías que desde allí, de la plataforma de ellos que estamos utilizando, nos están atacando. Bueno, vamos a hacer nosotros lo propio, aquí lo estamos haciendo, utilizando sus propias herramientas para fortalecer nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestro acervo cultural, nuestro Simón Bolívar levantando la espada que está recorriendo la América Latina. Ese es otro tema que podríamos tocar en otra entrevista, de qué está pasando con los pueblos, que vamos a hablar ahorita del Congreso de los Pueblos. La responsabilidad que asumió Gallardo, porque no es poca cosa hoy, con toda esta guerra,
asumir la dirección estratégica. Bueno, él tiene toda la competencia, fue ministro de Educación Superior de Chávez, canciller y constituyente cuando las cosas aquí no estaban bien, pues ahorita que está bajando, que estamos bajando, ahorita viene la organización, ahorita viene la formación y la contraofensiva, mi coronel, usted como militar. Hablando de la educación, la contraofensiva a nosotros debe ir orientada en la educación y la formación ideológica de todos los venezolanos. Y cuando digo ideología, mucha gente se va a exaltar, no, misión no le dan a ideología, no le va desde la escuela. Bueno, nuestra ideología es el bolivarianismo. Y en base al bolivarianismo están los pilares fundamentales que sustentan la patria. Que lo vean, yo invito a los padres, a todos los padres, que vean solamente, si no han tenido la oportunidad de leer la Carta Magna, este proyecto magnífico de contrato social que impulsó nuestro comandante Chávez, solamente tómense el tiempo para leer el preámbulo de la Constitución. Y no lo leo aquí por tiempo, pero solamente vean el preámbulo de la Constitución y allí está concentrado todo lo que es la espiritualidad del bolivarianismo. Sí. Y esa es nuestra ideología, nuestro paradigma. Para allá entonces la educación debe ir orientada en todas las áreas, sea pública, privada, sea un cursillo, sea en internet, sea en televisión, en cualquier lado siempre bolivarianismo. Debemos impulsarlo porque allí nos están atacando. Vamos a ir, apreciado Edgardo, profesor, igualmente usted, a profundizar un poco el tema educativo. ¿Será ese el camino? ¿Será esa visión? Claro, se está haciendo un esfuerzo en todos los ámbitos, en los 7 ámbitos, en el económico, en el cultural, en el social, porque no es poca cosa cuando tú estás bloqueado, no es poca cosa con toda esta operacionalización de agresiones permanentes, pero en esa visión que usted, que estamos ya tocando un tema que va dentro de la cultural y lo social, que es lo educativo, es esa visión, esa responsabilidad que tiene hoy. Lo que sí. es usted mismo, que nos diga. Fíjate, hay una cosa que es muy importante, quienes nos están escuchando y nos están viendo, que es el concepto de la semiótica, el lenguaje. El lenguaje, ¿para qué se construye el lenguaje? Para la comunicación. ¿Y la comunicación para qué es? La comunicación es para liberarnos o para ser esclavos. O sea, hay una semiótica dialéctica, donde hay una confrontación de la dominación frente a la liberación. Entonces, fíjate, lo importante con relación a lo que decía el coronel Mantilla y la pregunta que tú haces, Luis. Equivocadamente se ha dicho que lo nuevo es lo moderno. Bueno, esa es una semiótica equivocada. Yo voy a colocar un ejemplo de lo que significa, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es toda aquella idea, aquella cultura, aquella formación que por los miles de años que tenga, por los siglos que tenga, no pierde su vigencia. Por eso que lo nuevo no es lo moderno, lo nuevo es lo que nunca deja de perder vigencia. Por eso que nosotros decimos, como tú lo señalabas, Cristo es nuevo. Cuando Cristo plantea el amado los unos a los otros, no hay algo más nuevo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, donde por un lado están las fuerzas de la muerte, que es el imperialismo haciendo guerra. Bueno, está esa pedagogía de Cristo, de amados los unos a los otros, de la paz, de la solidaridad. Este sería otro mundo si en vez de la competencia de las vacunas, los esfuerzos fueran solidarios para hacer vacunas entre los mismos estados. Entonces, por ejemplo, lo que nos acontece a Venezuela y a muchos países, que nos roban el dinero para buscar las vacunas. No, entonces tiene que ser tiempo de la solidaridad, del amor, de la fe por preservar la especie humana. Entonces, ¿por qué quiero decir yo que lo nuevo es eterno? Bueno, Bolívar, el pensamiento de Bolívar es un pensamiento nuevo, porque es un pensamiento eterno, porque es un pensamiento que nos está alimentando, que nos está desarrollando, que está estructurando una forma de ser de república, que está estructurando una forma de la pedagogía de cómo hacer las cosas. Entonces, en esa definición, indudablemente la formación política, la ideología, es lo que mide, óigase bien, si la formación política y si la ideología de una revolución no es consistente, no es coherente, la palabra con los hechos, esa revolución indudablemente que irá al fracaso. Pero si una revolución
además de las causas de la justicia, del amor, de la paz, de la unidad nacional, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, se concibe en la teoría y en la práctica. Bueno, entonces eso es lo que va a determinar que la revolución se fortalece. Y yo creo que lo que está haciendo Venezuela en el mundo, Venezuela le está diciendo al mundo que aquí hay capacidades intelectuales, que aquí hay capacidades productivas, que a pesar del bloqueo y la guerra, aquí hay un elemento que ha logrado a nosotros permitirnos la victoria, que es la unidad como pueblo, la unidad como nación, que nosotros somos una nación que nos resistimos a que hubiese una guerra civil para matarnos entre los venezolanos, porque esa era la estrategia del imperialismo. Y esa era y utilizaba para esa estrategia a una minoría política criminal, ¿verdad? Que está hoy en el exilio, porque están en el exilio, pero es porque están huyendo a los crímenes que cometieron, a la corrupción que cometieron y que tienen un payaso todavía en Venezuela. Entonces, es la definición de nosotros, el conservar de que los venezolanos tenemos que construir juntos esta patria. Ahora, ¿qué ha hecho la guerra económica? Bueno, ha hecho que nosotros retomemos todas las capacidades intelectuales para poder renovarnos como patria, lo que está haciendo el ejército venezolano, la cantidad de tanques que se han recuperado, ¿entiendes? Las piezas no las podemos importar, no tenemos que fabricarlas, lo que están haciendo nuestros campesinos y campesinas, que están descubriendo semillas adaptadas a los suelos, a los climas, a las capacidades de cultura de nuestros pueblos. Y otra cosa. Es decir, toda una definición tan importante de lo que nosotros estamos desarrollando, lo que están haciendo los trabajadores hoy de la siderúrgica allá en Sidor, ¿verdad? Sustituyendo las piezas, reformando lo que son los planes de trabajo, las gestiones laborales. Es decir, que eso está concebido por el amor a la patria. Es decir, nosotros vamos a salir por nuestras fuerzas propias. Pero ¿dónde nacen las fuerzas propias de los seres humanos? En el amor, en el amor. ¿Y qué es el amor? ¿Quién es la madre? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es la familia? Venezuela está representada en los hombres y mujeres como una estructura de conciencia que es ejemplo para el mundo. Entonces, lejos de nosotros, fíjense lo que está ocurriendo con la pandemia, Venezuela con las dificultades, con los obstáculos, con todo eso que está ocurriendo, con la guerra económica, con la hiperinflación inducida, con el ataque al Bolívar, como nosotros a través de una política correcta del presidente Nicolás Maduro y el Consejo Científico Nacional, nosotros hemos venido, ¿verdad?, sosteniéndonos en mejores condiciones que países que no tienen bloqueo, lo que es llevar con fundamento el tema de la pandemia, el tema de la COVID. Entonces, la estructura mental es la estructura de la cultura y los venezolanos estamos hechos para hacer humanidad, los venezolanos estamos hechos para hacer historia. En este país nació Simón Bolívar, en este país nació Simón Rodríguez, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, Josefa Camejo, Huaycaipuro. En este país nació Zambrano, el señor Zambrano, el hombre que no fue a una universidad y diseñó un sistema de electrificación con el agua. En este país están los hombres y mujeres, ¿verdad?, que en vez de ir a vivir a penuria fuera de la patria, se quedaron a vivir las penurias de la patria, pero para edificar la nueva patria, ¿verdad? Y nosotros hemos retomado lo que le está pasando a la patria, lo hemos retomado como un ejercicio nuestro, propio de todos los días, de valorarnos, porque si nosotros, yo estoy convencido que vamos a salir de esta crisis más fortalecidos, más venezolanos, más bolivarianos, más patriotas, más chavistas, pero es porque hemos reconocido los potenciales espirituales que tenemos, los potenciales científicos, los potenciales de los saberes, el saber que tenemos, una cultura que dignifica la realización individual y colectiva de la sociedad, establecer unas nuevas relaciones sociales, unas nuevas relaciones humanas que nos permita decir nosotros, somos emancipados. Venezuela es una cultura emancipada. Ser venezolano es ser emancipado. Ser venezolano es una realización, que esa emancipación fue llevada a otros pueblos, pero no para destruir o para esclavizar a otros pueblos, sino para que esos pueblos fueran libres, fueran soberanos, tuvieran independencia. De eso nosotros estamos hechos. Nosotros estamos hechos de esos hombres, de esas mujeres que saben librar con mucha dignidad y con mucha moral la fortaleza. Voy a colocar un ejemplo. Para este tiempo, en plena campaña general de batalla en Carabobo, óigase bien lo que voy a decir. El Congreso de Colombia le manda a decir al Libertador sobre la deuda que tienen ellos con el Libertador de 50.000 pesos por ser el presidente de Colombia
y por haber librado la batalla de Boyacá. Cuando le llega ese anuncio del Congreso, en plena campaña general de la batalla de Carabobo, Bolívar dice que él no necesita los 50.000 pesos que le estaban asignados como sueldo, y que él libraba a la República de ese compromiso. Que ya él en el año, hace 2 años atrás, en 1819, decía Bolívar, había recolectado 14.000 pesos y que eso era suficiente, que él no quería. Entonces, cuando nosotros tenemos un hombre con una fortuna, que esa fortuna le invirtió en la guerra patria para la independencia, es un hombre que no le cobró a la República el ejercicio de dirigir la guerra patria, porque nosotros no podemos colocar a Washington, a Bolívar, por favor. Washington le cobró a los Estados Unidos. Bolívar no, Bolívar fue todo lo contrario. Bolívar se desprendió de sus riquezas personales y a cambio de eso los traidores exiliaron a Bolívar. O sea, lo mataron por el espíritu, no lo mataron por la razón, lo mataron. Por eso que nosotros tenemos que hacer el año 2030 en honor a Bolívar, en honor a ese espíritu que nosotros encarnamos. Ese tiene que ser el año de la lealtad, no el año de la traición, sino el año de la lealtad. La lealtad a Bolívar. Y nosotros somos venezolanos porque somos bolivarianos. Y el mundo que tiemble de ejemplo, que el mundo tiemble de admiración y que el mundo también tiemble, ¿verdad?, de que nosotros somos humildes, pero somos humildes científicos, somos humildes democráticos, somos humildes revolucionarios, somos humildes militares, somos humildes civiles, somos humildes pueblos armas y somos humildes en el amor a la patria, porque nosotros ahí somos macedumbre, ahí somos palabra espiritual cristiana de Cristo. El amor a la patria. Bolívar, la patria era la humanidad. Para nosotros el amor a la patria es que Venezuela sea un fuego sagrado de solidaridad, de ejemplo, de dignidad, para que se perpetúe la especie humana a través de lo que significa la política de la paz, la política de la integración, la política de la multipolaridad y la pluripolaridad, frente a la política de la cultura de la muerte del imperialismo. Creo que eso es lo más importante en el tema de la formación. Saber que el plan de campaña de Bolívar, de la batalla de Carabobo, es un plan de formación política, es un plan de formación de amor a la patria, dar todo por la patria, vivir por la patria, conmovernos por la patria, morir por la patria, vivir por la patria, unirnos por la patria. Creo que nosotros tenemos una ideología que es invencible, tenemos una ideología que es forjadora de conciencia, tenemos una ideología de la victoria, y esa ideología se llama la ideología bolivariana. Y por eso que mi comandante Chávez, que Dios nos los tenga en la gloria, resucitó en ese pensamiento, en esa acción. Resucitó no como Chávez, resucitó como pueblo, como Chávez negro, como Chávez indio, como Chávez con discapacidad, como Chávez mujer, como Chávez sambo, como Chávez blanco, como Chávez militar, como Chávez civil, como Chávez bolivariano. Entonces por eso que Chávez se hizo pueblo, y se hizo pueblo bolivariano. Y pueblo bolivariano es pueblo libre, pueblo caribe, pueblo rebelde, pueblo hermoso, pueblo de paz, y pueblo que va a defender esta patria con lo más sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado que tiene cada individuo? El amor hacia la patria. Nosotros vamos a ir a una pausa rapidito, porque tenemos que venir con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que usted está presidiendo el capítulo de formación. Nos vamos a ir, gracias, aquí está la sargento Montilla, el primer teniente Gómez, está nuestra capitán español, Ninosca español, ¿no? Inardi todo ese Díaz. equipo, Inardi Díaz, la sargento mayor de tercera. Vamos a irnos a una pausa ahora en el circuito radial T1 y la televisora Fuerza Armada con esta música bella, Abre Brecha, porque seguimos con Ali Primera. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo.
Bueno, y volvemos otra vez con algo perfecto, que es 200 años de la batalla y la campaña de Carabobo, y no podía faltar que en esta visión llegáramos hoy en este segmento de la organización. ¿Qué podemos decir hoy? El profesor Edgardo Ramírez, que ha trabajado toda la vida en la formación, en la diplomacia, en algo estratégico, siempre en ese nivel. Porque para ser ministro de Chávez fue mi jefe, pues, con todo orgullo lo digo, por eso es que está aquí también, porque sabemos la persona a carta cabal que tenemos aquí, igualmente con nuestro coronel Mantilla y todo el equipo que aquí nos lleva. Mira, me faltaba nuestro teniente Miguel Abreu Malpica, la brigada 4 de febrero, mi general Certari y mi coronel Gianfranca, ¿vale? Está nuestra brigada con nosotros, esa visión, esos tres músculos, la brigada 4F, TVFAN y el circuito radial Tiuna. ¿Qué visión tenemos del Congreso de los Pueblos, profesor y hermano y estratega perfecto bolivariano Edgardo Ramírez? Bueno, fíjense que el presidente Nicolás Maduro, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, él se ha planteado en el marco del bicentenario del plan de campaña general de la batalla de Carabobo, se ha planteado la realización del Congreso del Bicentenario, un bicentenario, pero con un Congreso de los Pueblos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el presidente comandante Nicolás Maduro Moros? Que la idea de esta revolución es una idea internacional, es una idea nacional pero internacional. Es como la concibió, eso nace en Miranda, eso nace en Bolívar y eso resucita con el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Por eso que el comandante Chávez Fría siempre nos planteó el socialismo bolivariano. Fíjense que no es un socialismo distinto, es un socialismo distinto al que conocíamos. Porque en esto recuerdo mucho a mi querida maestra María León, cuando ella decía Chávez renovó el socialismo, porque el marxismo hablaba del lumpen proletario. El lumpen proletario era aquel que no le servía a la sociedad, el más pobre, el olvidado. Bueno, no, Chávez hizo lo contrario. Chávez agarró al lumpen proletario, Chávez los abrazaba, les daba un plato de comida, él creó la misión La Negra Hipólita, creó la misión Doctor José Gregorio Hernández. El socialismo que nosotros conocíamos hablaba de la liberación de los hombres. Chávez hizo del socialismo nuestro la mujer, colocó a la mujer como la vanguardia de la revolución, como la organizadora de la revolución. Fíjense los aportes que Chávez le da al marxismo. Por eso que el socialismo bolivariano, porque Bolívar estaba impregnado también en esa batalla de Carabobo. Ahí hubo una brigada de 100 mujeres que querían batallar, que querían luchar. Bueno, entonces Bolívar no les impidió, pues. La orden que dio Bolívar fue córtale en el cabello, para que nadie sepa que fueron mujeres. ¿Cuándo se supo que fueron mujeres? Cuando estaban haciendo el reporte final de la batalla y aparecieron 25 mujeres muertas de esas 100 que combatieron en la batalla de Carabobo. Entonces nosotros tenemos un socialismo que es bolivariano porque Chávez incorporó a la naturaleza, al hábitat, el planteamiento de Bolívar de la siembra de 1 millón de árboles. ¿Sabes lo que significa 1 millón de árboles en aquellos tiempos? Chávez incorporó una misión, la misión de los animales. O sea, Chávez trascendió conceptos del socialismo clásico. Chávez hizo el socialismo más inclusivo. Ahora, ¿por qué es más inclusivo? Porque es bolivariano, porque Bolívar en aquel tiempo era una voz única contra, como usted muy bien lo dijo, contra
contra la esclavitud. 4 veces Bolívar decretó la abolición de la esclavitud y 4 veces nunca le hicieron caso. La última vez en el Congreso Anfitriónico de Panamá. Entonces Chávez tomó todo eso de Bolívar. Entonces por eso que Chávez hablaba, el socialismo bolivariano es el camino para construir un mundo de justicia social, un mundo para todos. Ahí está Cristo. Un mundo de igualdad, iguales todos, y un mundo de hermandad. En esa definición entonces la toma el presidente Maduro, desarrolla, relanza la batalla de Carabobo como un proyecto continental de unidad, de hermandad, de solidaridad, de justicia social, de igualdad. Y entonces, bueno, se ha comenzado una hermosa actividad en el terreno de la formación. Actualmente hay un equipo de trabajo donde está la compatriota Gladys Requena, Carolina Escarrá, el joven Ángel Wickerman, presidente del INSE, el joven diputado Enrique Ramos, el comandante William Fariña, el joven Ricardo, es decir, un colectivo de trabajo en función de lo que significa la tarea 4 del Congreso, que es la tarea de la formación política. Y bueno, y ahora se van a incorporar otros compañeros como Azucena Jaspe, la compañera Azucena Jaspe, la profesora queridísima Judy Valencia, la ministra Carolis Peri, el profesor Ali Roja, es decir, un grupo de hombres y mujeres que vamos a traducir lo que significa, a fortalecer lo que tiene que hacerse la formación. Entonces, estamos a la orden. Mire lo que se está planteando, se está planteando que a lo ancho y largo del país, en todos los estados, se escriban entre 3 y 5 cuartillas. Defina qué cuartilla de la población que no conocen la palabra. Cuando hablamos de una cuartilla es una página. Escribir 3 a 5 páginas sobre un hecho histórico de la batalla de Carabobo, vincularlo a la identidad. Imagínense la cantidad de cosas que va a llegar, que nosotros podamos operacionalizarlas en un libro digital. Es decir, que en los próximos 200 años lean ese libro digital. Unos micros de 3 minutos, mensajes de voz, de hombres y mujeres, de historiadores, la comunicación alternativa sobre la campaña de la batalla de Carabobo. Para acá vamos a traer esos micros para eso, para bueno, le compro la idea, la vamos a comenzar a hacer aquí. Entonces son un libro también digital de todo lo que han escrito hasta ahora los historiadores y las historiadoras venezolanas y todo lo que han escrito sobre la batalla de Carabobo, hacer una compilación de todos esos trabajos y también elaborar un libro digital. Es decir, que ahí hay una fuente bibliográfica cuenta aquí con nosotros, cuenta con este programa y con para la formación, para nosotros entender que la batalla de Carabobo todavía no ha terminado. La batalla de Carabobo, la batalla de Carabobo está viva. Hoy nosotros estamos librando una batalla de Carabobo. Ayer contra el imperialismo español, hoy contra el imperialismo yanqui, hoy contra el imperialismo de Europa, hoy contra los acólitos, ¿verdad? Como Uribe, como Duque, como Bolsonaro, como Piñera, como eso. Pues, la batalla de Carabobo hoy, ¿verdad? Está vigente, la estamos peleando, la estamos luchando. Pero tenemos que lucharla con conciencia. Hay una campaña de lectura para los niños y niñas, que el comandante William Fariña elaboró una consigna hermosísima. Mira la consigna hermosa, la consigna para ese plan de lectura. Un niño, Bolívar. Un maestro, Simón Rodríguez. Un lápiz, una pluma. Un cuaderno, un libro. Un niño, un maestro, un lápiz, un cuaderno, un libro, cambiaron la historia de Venezuela. Pero vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa rápida. Hermosísima. Entonces estamos en este esfuerzo por la formación política de hombres y mujeres, entender que tenemos que estudiar lo que están haciendo los comuneros, los campesinos, los militares, los milicianos, los científicos, los trabajadores de la cultura, los deportistas, recoger todos los artesanos, los zapateros, los plomeros, los torneros, Raimundo y todo el mundo. Pues mire, profesor, venimos con los balances. Vamos a ir a una pausa rapidito ahí, porque nos vamos con esta canción perfecta, que es la canción de Mama Pancha. Seguimos con Ali Primera.
Seguimos. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo por el Circuito Radial Tiuna, por Telefan y en conjunto con la Brigada de Comunicaciones 4 de febrero. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos otra vez, ¿vale? Con esta música perfecta, ¿vale? Mira, no hemos bajado aquí la guardia. Quiero agradecerle al primer teniente Gómez, al Caricari, porque después viene Despertando con Tiuna. Despertando con Tiuna, al Caricari Ovidio, pero venimos con esta música perfecta del Cubirito, bicentenario de la campaña de Carabobo. Música perfecta. Aquí volvemos y ahorita nos venimos otra vez. Cuando salgamos seguimos con esta música de fondo que está aquí activada. Apreciado profesor Edgardo, por este último segmento por el día de hoy, pero Un balance. Pero le voy a decir algo, esto va a continuar. Aquí tenemos al Archivo General de la Nación, tenemos a los historiadores de toda la fórmula perfecta que se están hoy reencontrando. Y faltaba sin duda usted, como profesor, como diputado de nuestra Asamblea Nacional, pero también con esa cosmovisión ahora, con esa responsabilidad que le dieron a coordinar en el Congreso Bolivariano de los Pueblos el tema de la formación. Bienvenido, ¿verdad? Y vamos a colaborar con usted donde usted nos mande. Un balance. Tenemos que ser victoriosos. Y tomemos las lecciones de la historia. Bolívar, un líder. Unidad en torno al líder. Victoria. Comandante Chávez, supremo, mi comandante Chávez. Un líder, una victoria en torno al comandante Chávez. Un líder, victoria, el comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Esa es el primer balance. Un líder y una alianza pueblo en armas, cívica militar, en torno al líder, en torno a un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La independencia, la soberanía, la tecnología soberana, la ciencia y tecnología al servicio de la humanidad, de la naturaleza, los científicos, los maestros, los hombres, todos hombres y mujeres a producir tecnología como lo estamos haciendo, porque hay en la inteligencia, en la fortaleza, en la espiritualidad, en hacer las cosas con amor a la patria, la integración, es el proyecto, es el plan de la patria, son los 18 motores productivos, es la fuerza. Otro balance, la unidad. Bolívar decía unidad para vencer. Bueno, esa es la forma. Otro balance, que tenemos un enemigo muy poderoso, que es un enemigo criminal, cruel, que es de la cultura de la muerte, ¿verdad? Entonces no podemos estar dormidos, tenemos que estar despiertos, unidos en base a un líder, en base a un proyecto que es el proyecto de Simón Bolívar, el proyecto ahora del socialismo bolivariano que el comandante Chávez lo refundó y lo repotenció. Otro balance muy importante, que los hombres, las mujeres adultas, los abuelos, las abuelitas, los niños, las niñas, los jóvenes, todos tenemos que vestirnos de amarillo, azul y rojo y las 8 estrellas. Todos somos venezolanos, todos somos venezolanas, todos tenemos amor por la patria. Esta es una fiesta nacional, pero es una fiesta de conciencia, una fiesta de justicia, de emancipación. Es una fiesta por la fuerza espiritual de nuestro pueblo para salir vencedor frente a estas adversidades de la pandemia, frente al bloqueo, frente a la hiperinflación, frente a la guerra económica. Unidos lo vamos a lograr. Otro balance muy importante que nosotros tenemos que hacer, bueno, que Venezuela hoy es referencia del mundo, que Simón Bolívar es el sol, es un sol, es una llama, es un fuego, es una luz que no se apaga, Eso es un gran balance que nosotros tenemos que hacer, y que la batalla de Carabobo es el ejemplo de la significación de que Venezuela es el ejemplo para América Latina y el Caribe.
y que los venezolanos estamos dados para las grandes batallas, para las grandes proezas, para las grandes epopeyas, y que estamos librando una epopeya tan importante como es de nuevo esta batalla de Carabobo, donde vamos a salir airosos. Otro balance importante, bueno, que nosotros somos un pueblo bolivariano, chavista, pero también somos un pueblo creador y también somos un pueblo creyente. Estamos bendecidos por el Rey Jesucristo y además tenemos santo, tenemos beato este año, el doctor José Gregorio Hernández. Entonces somos un pueblo creyente, respetuoso, y también somos un pueblo de familia. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, mujeres, tíos, tías, hermanos, hermanas, la familia. Es decir, tenemos que fortalecer, engrandecer, convertirnos, que la familia venezolana sea una familia para la cultura de la paz, para la cultura de la ciencia, para la cultura de la educación, para la cultura de las artes, para la cultura de la salud. Son los balances que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Otro balance, no rendirnos. Resistencia, resistencia indígena, resistencia caribe, resistencia aborigen, resistir, resistir, resistir. Esa es una lección de nuestros aborígenes, pero también que nosotros somos un pueblo mestizo, que somos negros, que somos negros, que somos negros, que somos blancos, que somos blancos, que somos zambos, que somos indios, indios. Somos un pueblo liberado porque también somos mestizos. Son lecciones que nos trae la batalla de Carabobo. Termino con dos grandes tareas que le estamos sugiriendo desde la formación. En los sitios emblemáticos de Venezuela, como el Salto Ángel, como el Pico Naiguatá del Guaraíra Repano, como el Pico Bolívar de Mérida, como los Médanos de Coro, como el Puente de Angostura, como el Puente de Maracaibo, como esos sitios emblemáticos, como los Morros de San Juan de Guárico, esos sitios emblemáticos de la naturaleza y también hechos por los hombres y mujeres, logremos para el mundo hacer un despliegue de la bandera nacional y que el mundo sepa que desde los sitios más importantes estamos unidos los venezolanos. Otra propuesta que entra en la poética revolucionaria es que nosotros tenemos un monolito aquí en el Paseo de los Próceres, y en ese monolito, oigan, sobre todo los jóvenes y los niños, en ese monolito ahí están los 11 generales en jefe, los primeros 11 generales en jefe de la Guerra de la Independencia. Y de esos 11 generales está Francisco de Miranda, José Félix Rivas y Piar. El resto de los 8 generales en jefe participaron en el plan de la batalla de Carabobo. Bolívar, Urdaneta, Sucre, Mariño, Brión, Bermúdez, Urdaneta, Mariño, Páez, hacerle un honor, un acto allí de la Orquesta Sinfónica a esos 11 generales en jefe. Viva la patria, viva el amor, viva Bolívar y viva Chávez. En un minuto, mi coronel, un minuto, que ya nos vamos. Bueno, tendré oportunidad de compartir más adelante. Lo que les puedo decir solamente en este minuto, que si usted quiere ver televisión, no sea parte del canal de TV Fan. Y si quiere escuchar radio, va a caminar, va en el vehículo, no sea parte del dial del Circuito Radial Tiuna, porque de aquí nace la patria. Bueno, y nos vamos ahorita con el Cubiro, con esa fórmula perfecta de lo que es hoy hacer televisión y radio en revolución, con nuestro coronel Mantilla, que está aquí como presidente de Radio Tiuna, mi general jefe Leonel Peña López. Un saludo igualmente a nuestro almirante, a todo nuestro Estado Mayor Superior, desde la televisora de la Fuerza Armada, del Circuito Radial Tiuna, con nuestro profesor Edgardo Ramírez. Se nos han abierto las compuertas para seguir y vamos a continuar y vamos a coayudar hasta donde usted nos diga. Igualmente de aquí con toda esta fórmula perfecta. Ahorita arrancamos con Despertando con Tiuna, aquí en el Circuito Radial Tiuna, desde las 8:30 de la mañana en adelante estamos activados. Que pasen un feliz día, con todo el respeto, con toda esta dinámica, que nos escuchan y nos vemos y nos escuchamos en otra oportunidad. Hasta luego.